Seguimos con nuestro estudio de Primera Tesalonicenses, vamos en el capítulo 4. Hoy ya nos toca el verso 5 y parte del verso 6. Bueno, el hermano ya oró y damos gracias, Señor, por el privilegio de poder exhortar su palabra y que sea Él que nos guíe para poderle dar sentidos a estos textos. Yo pensaba mientras estábamos alabando al Señor de cómo este libro, en sí la Biblia, es tan perfecto. Es el libro más controversial, es el libro más famoso de todos los libros que se han escrito en esta tierra. El que haya sido escrito por hombres en alrededor de 1500 años y personajes que no se conocieron, y dar origen a una obra tan perfecta no es porque esos hombres se pusieron de acuerdo, es porque Dios en su providencia lo permitió. Ese es el libro más famoso, es el libro más amado por los creyentes y es el libro más odiado. Este libro, si usted quiere caerle mal a alguien, dígale que está empezando a leer este libro. Mire, cualquier otro libro, dígale, usted está estudiando un libro de ciencia, de filosofía, no le van a decir nada. Pero mencione que usted está empezando a leer una Biblia y se va a echar a toda la familia, a todos sus amigos, y le van a decir que usted está... Haga la prueba si quiere, no desafiar a alguien, porque en realidad ahí se comprueba que este libro produce por decir, esa diferencia, esa distancia entre algunos que creen en este libro y los que no quieren. ¿Por qué? Porque aquí hay verdades que nos incomodan. Y cuando hablamos de verdades, son verdades absolutas, no son relativas. Aquí dice que Dios creó al hombre y a la mujer, y no hay más. No es que hoy hay diferentes, no. Dios creó hombres y mujeres y no existe nada más. El resto es una distorsión y no es lo que Dios creó. Entonces, tenemos que entender que este libro nos desafía cada día. Cada día encontramos una riqueza. Bueno, volviendo a lo que estamos estudiando esta carta, ya está quedando poco, pero vamos en el capítulo 4, verso... Y vimos, ¿cierto?, los 3 principios, por los que habían tomado apunte, 3 principios para mantener una moralidad sexual. ¿Se acuerdan? Eso es lo que habíamos hablado como un subtítulo o título, cómo vivir o mantener una moralidad sexual. ¿Por qué? ¿Por qué este título? Porque acuérdense que donde se desarrolla o a quienes se le envía esta carta, que eran los que vivían en la ciudad de Tesalónica o la provincia de Tesalónica, por eso a esa iglesia se le dice los tesalonicenses, estaban siendo influenciados y ellos venían de un trasfondo religioso extremadamente pagano y perverso, y ya lo vimos también que ellos tenían templos donde las sacerdotisas ya promovían la prostitución o se pagaban ofrendas ya hablando de tener relaciones sexuales con las sacerdotisas. Esa era la dinámica de aquel entonces. Entonces, por decir, usted quería, como decimos hoy, usted quiere pagar una manda, usted quiere un favor a los que éramos malos para el estudio, quiere salvarse el fin de año, iba y hacía un sacrificio. Bueno, ahora podría pagar, no sé, dinero o dar dinero, encender velas, etcétera, etcétera. Pero en aquel tiempo los sacrificios tenían que ver con relaciones sexuales con las sacerdotisas que estaban en los templos. O sea, si había alguien ahí que quería ya pagar un favor, tenía que tener relaciones sexuales con las sacerdotisas. Y obviamente también ofrendaban, y esa era la dinámica. O sea, el sexo era así, era normal, por decirlo así. Eso era una depravación, ¿ya? Y otras cosas más que vimos y que hemos leído, que hemos estudiado, que está en la historia, no es algo inventado, ¿ya? Y contra eso Pablo, el que escribe la carta a los que vivían en ese lugar, les da ciertas recomendaciones, y por eso aquí vimos esto de mantener... Les da una recomendación a vivir apartado de la inmoralidad sexual
que era mucha, que era en extremo, era demasiado. Y a la vez ellos habían salido de ese contexto. Hoy nosotros vemos que también hay influencia en las redes sociales, vemos en las grandes ciudades lo que yo les decía, que las mujeres parecen hombres, los hombres viceversa. Entonces eso distorsiona lo que es el sexo. Está bien las modas y todas esas cosas, ¿cierto? Pero en ese entonces también la influencia externa era muchísima. Entonces, ¿cómo va un cristiano a vivir la fe de acuerdo a lo que dice la Biblia? Era apartándose de esa inmoralidad sexual. Y ya vimos que el sexo Dios lo creó para el contexto del matrimonio, como una retribución dentro del matrimonio. El sexo fuera del matrimonio no es válido para Dios. Y ahí usted puede tener todos sus pensamiento abierto, que no, que eso no dé. Bueno, eso es su pensar. Yo otras veces lo he conversado. ¿Por qué ustedes lo prohíben? Yo no lo estoy prohibiendo. Es Dios que dice eso. Y cuando uno ingresa a una iglesia, por decirlo así, toma una decisión. O sea, nadie obliga a nadie. Y si usted se inserta en una iglesia, quiere ser miembro de una iglesia, es por decir, en palabras simples, son las reglas del juego. No reglas puestas por nosotros. No en una asamblea. Mire, ¿qué podemos prohibir y qué podemos permitir? No, está establecido en la Biblia. Y cuando uno entiende que es por un bien mayor, y cuando uno empieza a entender, claro, se distorsionó en su tiempo, que yo no tengo la responsabilidad, pero yo nací en una sociedad donde eso parece que era normal, pero Dios dice eso no era normal. Entonces todas las campañas de las enfermedades venéreas, que esto, que los hijos no deseados y todas esas cosas se podrían evitar si no se propagara la maldad o la inmoralidad sexual. Bueno, dicho eso, vimos nosotros y abordamos el verso 4, cuando dice, cada uno de vosotros se va a tener su propia esposa en santidad y honor, pero esposa, la palabra aquí, la mejor traducción, concluimos que era el cuerpo. Entonces, anteriormente habíamos visto que cada uno tenía que tener, de acuerdo al título que teníamos, el cuerpo no debe controlar al creyente. Y dimos muchos ejemplos, ¿cierto? El cuerpo no debe controlar al creyente. Y convengamos, y yo lo dije, que lamentablemente a veces el cuerpo nos controla. A veces tenemos responsabilidades, tenemos que hacer. ¿Y qué decimos? Me quedé dormido. Es que tenía tanto sueño. ¿Y quién tenía sueño? ¿Yo o el cuerpo? A veces nos dividimos en ese dilema, ¿sí o no? Es que el cuerpo quería, porque el cuerpo estaba cansado, porque el cuerpo tenía hambre, teníamos que comer, porque el cuerpo necesita esto, ¿cierto? Bueno, el cuerpo en sí hay que domarlo, el cuerpo hay que controlarlo, no me puede mandar el cuerpo. Lamentablemente el cuerpo tiene cosas que demandan, que podríamos decir que son inmorales. O sea, el tener sed, el que tener calor, ya no podemos decir que todo lo que desea el cuerpo es pecaminoso y es pecado, para nada. Pero hay otras cosas que el cuerpo lo demanda, que raya o pasa la frontera y es pecaminoso. O sea, usted puede, por decir, ¿tiene sed? Sí, tome agua. No, es que tiene que ser una bebida alcohólica en el sentido y en el grado de quedar curado, borracho y perder la noción. Ya eso sería extralimitarse. Porque ¿para qué? La Biblia nunca prohíbe el no tomar. Prohíbe el emborracharse. Podemos tomar. Yo cuando digo estas cosas es porque son las cosas que demandan y tienen que ver con el cuerpo. Pero cuando usted, en razón de eso, dice, es que mi cuerpo me pide una cañita de vino, ya su cuerpo usted lo está controlando. Uno debe controlar el cuerpo, o el creyente. ¿Por qué? Porque Dios dio las herramientas, porque Dios, el cuerpo pecaminoso que cargamos nosotros, Dios nos dio libertad y en esa libertad podemos dominar y tener dominio. Ahora el punto que nos toca, el 2, y a lo mejor vamos a ver el 3, tiene que ver, el creyente no debe actuar como no creyente. Mire qué fácil. O como éramos antes. Por eso esto apunta, el creyente no puede andar como que si no fuese no creyente. ¿Se entiende una lógica? ¿Por qué? Porque hemos sido cambiados no porque queramos, sino porque Dios quiso. Y en eso nosotros hemos tomado una actitud de obedecer a quien nos ha llamado. Entonces, ¿qué esperan siempre de un evangélico? Y lo digo y lo repito. ¿Qué esperan de un evangélico? Que no mienta, que no sea grosero. Eso es como un promedio, por decir así. La gente común y corriente que no cree en nada,
espera que cuando alguien dice que es evangélico, que es una iglesia, se comporte como el que dice ahí, que sea congruente, o sea, que sea consecuente con su fe. ¿Y qué pasa a veces con los que se dicen o decimos ser creyentes? El testimonio es malísimo. Por eso se desvirtúa el hecho que la gente se acerque a Dios, porque nosotros mismos damos mal ejemplo. Porque cada uno a veces dice, si voy a ser evangélico como ese, me quedo como soy, ¿o no? Si ese es más fresco que no sé qué, ese es más lo otro. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo y razonando? Si esa persona dice y va a una iglesia, no se está comportando como un creyente. El creyente tiene otro actuar. Por eso el llamado aquí es comportarse como creyente. Entonces, el creyente no debe estar como un incrédulo. Y verso 5 dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ese es el verso. ¿Ya? Este pasaje y el comportamiento de no comportarse como creyente dan razón a lo que venimos viendo, ya a la inmoralidad sexual. Todo esto que está acá y vivir una vida que agrada a Dios tiene el sentido de los pecados sexuales. ¿Por qué? Porque la iglesia tesalónica estaba inserto en esto de que podía volver atrás. ¿A qué? A los pecados de inmundicia o los pecados de práctica, o sea, las prácticas inmorales sexuales. Entonces, por eso el llamado es que ellos no se deberían comportar ya como antes se comportaron, porque antes obviamente no conocían a Dios y no sabían que eso era malo. O sea, ese es el llamado y la exhortación. Dice, no en pasión de concupiscencia. El segundo principio que Pablo dio a los tesalonicenses sobre cómo mantener su pureza sexual y abstenerse de inmoralidad era que no se comportaran como sus vecinos o familiares paganos, que no conocen a Dios. En esto están los que no habían sido transformados ya o que sus vidas no habían sido salvadas por Cristo. O sea, que no se tenían que comportar como los otros. En Helga evangélica, no sé si usted ha escuchado, nosotros no nos debemos, esto es un término coloquial que se usa, nosotros nos decimos a veces cuando alguien tiene un comportamiento, no lo sexual, pero en lo pecaminoso. Cuando un cristiano se desvía un poco, ¿qué decimos nosotros? Coloquialmente, ya este fue a hacer pirámide, anda con los egipcios, ya, o se cree filisteo. Son pueblos que representan un pueblo que no es de Dios. Y de ahí nosotros, para hacerlo un poquito más sutil, y no decirle a alguien, oh, tú eres un pecador o una pecadora, andas como los filisteos, las filisteas, ¿ya? Que es un pueblo, o los egipcios que representan el pueblo que no es de Dios, simplemente. Es una analogía dentro de nosotros. Entonces a veces nos comportamos como aquellos que no es de Dios. Como es el comportamiento de los incrédulos y como era el nuestro, comportamientos antes de Dios, antes que Dios llegara a nuestro rescate, nosotros vivíamos antes de conocer a Dios y teníamos un comportamiento incontrolado ya en cuanto a la gratificación sexual. El que no es creyente ve el sexo inmoral, ¿cierto?, como lo mejor que puede vivir en su vida, en la libertad, pero el que está en la práctica sexual y moral empieza a vivir y empieza a caer como en un hoyo sin tope, porque es como de menos a más, y después ya vemos que, no sé, ya no basta tener relaciones unos con otros, sino cambiar de sexo, después ya y empieza una depravación en sí. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia, Romanos 1, 24, 27. Romanos 1, 24, 27. Yo estoy leyendo parte de donde nosotros salimos. Todos nosotros, en un aspecto, ya estábamos ahí insertos en esa inmoralidad, en la distorsión del sexo que Dios lo creó para el matrimonio.
Dice Romanos 1 del 24 al 27. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y desagradables entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. 27. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. A lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha castigado el pecado. Hubo un castigo con el diluvio universal, por el aumento del pecado. En ese tiempo, en el tiempo de Noé, la sociedad no era mejor que la de hoy. Imagínense, no era mejor que la de hoy, también era depravada, también había todo lo que tengamos que ver con, todo lo que conocemos como pecado. Y Dios destruyó. Tenemos el caso de Sodoma y Gomorra. Ahí vienen ciertos términos que uno toma, pero imagínense, esto no hay nada nuevo debajo del sol, el pecado, la depravación de nosotros, los seres humanos en general. Todos nosotros como seres humanos tenemos la tendencia al pecado y sobre todo a la tendencia inmoral en cuanto al sexo. Entonces, Dios quiere corregir eso y Dios lo corrige. Primero los Corintios 5, del 9 al 11. Primero los Corintios 5, del 9 al 11 dice: cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son avaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual o es avaro o rinde culto a ídolos o insulta, o es borracho o estafador, ni siquiera coman con esa gente. Pablo, en otras cartas a otras iglesia, regula esto que nosotros, por decir, o ellos, llamándose creyentes, o algunos llamándose creyentes, practican estos pecados, pecado sexual, o sexuales, borrachos, estafadores. Imagínese a alguien diciendo que es evangélico y es borracho. No tiene sentido. ¿Cómo hacer ese? Y dice, no, y el domingo se viste, se ducha medio con la cañamala, como decimos nosotros, se echa harto un juegue bucal y aparece aquí muy hipócrita. Nos tratan siempre de hipócrita a nosotros, pero ese es más hipócrita. La Biblia dice, no te juntes con ellos, ni siquiera coman con esa gente, no tengan una relación con aquel que dice ser creyente. Hermanos, esto habla de la iglesia. Dios es santo y Dios nos aparta del pecado. Esa era nuestra enfermedad. Y Dios de eso quiere hacer una iglesia que se distingue de cualquier tipo de iglesia. No estoy hablando de esta iglesia local, estamos hablando de los que se acercan a Dios. Y marca una diferencia. Por eso el título decía, no nos comportemos como los incrédulos, no tenemos que andar como los incrédulos, porque si no, la iglesia es una iglesia que no se distingue, no es distinta a cualquier otra iglesia. No, ahí van todos los que son así nomás, tibios, zancochaditos nomás, como un puro hervor, como que nos echaron agua caliente nomás y ahí quedamos, no nos cocimos, ahí estamos, ni crudo, ni nada. No puede ser así. Dios demanda y tiene un estándar alto hacia los escogidos. Para eso Dios, hoy obviamente hemos estudiado, Dios da todas las herramientas. Por eso deja como una herramienta para el creyente la oración, pedir cuando nosotros tenemos fuerza para cambiar, Él lo cambia. Es una herramienta. Tenemos la Biblia, al leerla
me da la conciencia de lo que no debo hacer a lo que debo hacer. A lo mejor un día no lo voy a poder, pero para la próxima sí, o las veces que caiga, pido perdón y sigo adelante. No es que nosotros jamás pecamos, jamás esto, no se trata de eso. Y no tener una vida santurrona. Es una vida que nosotros, en el poder de Cristo, sí se puede. Pero el llamado es al que se dice ser creyente, viva como creyente. O si no, lamentablemente está en el lugar equivocado. Porque no puede venir alguien y pretender decir, sabe, pastor, yo creo que, mire, es muy alto el estándar para estar en una iglesia. ¿Y por qué no lo rebajamos un poco? Mire, cantemos más, bailemos más y no lea tanto ese libro, porque ese libro cuando usted lo abre parece que me habla a mí. Y en realidad nos habla, habla no a uno, a todos. Y es algo que yo no lo puedo cambiar porque ese libro es el que nos ordena. Y créanme que los primeros palos no son para ustedes, son para el que lo lee. Yo soy el primero que estudio, que leo, y todo se me llega a mí y después yo le digo a ustedes, pero yo no se trata de quién apalea a quién. Se trata de que Dios está apaleándonos en un sentido de que quiere cambiarnos. El día que no le cae un palo, por decirlo así, metafóricamente hablando, es porque usted está en el otro lado, obedeció. Tan simple como eso. Siempre tenemos la idea de que alguien me vino a contar cosas de alguien, no de ustedes, que él me sabió. Así usan los términos ustedes, ya me lo han dicho. Y no es así. Dios es el que ve y sabe. Dice, no en pasión de concupiscencia. De aquí vamos a explicar, acuérdense de esa palabra que la usan para chistes, pero se les complica a veces concupiscencia. No en pasión, en el griego patos, con un H. Quiere decir deseos incontrolables, sentimientos absorbentes, impulsos intensos. O sea que no podemos andar en una pasión, en un impulso desordenado, así como me dio ganas de comerme una torta y me la comí solo. No, contrólese. Ya vimos los versos anteriores, usted se puede controlar. Uno pues se puede controlar, porque Dios nos ayuda en eso. Entonces, pasiones. Romanos 1:26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que no es, o lo que es contra la naturaleza. Colosenses 3:5 habla, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, es idolatría. Por eso el creyente tiene que abandonar ese deseo, ese impulso desordenado. Cuando se dice, no, es que yo no puedo estar sin una persona del sexo opuesto. Contrólese. Es que Dios me hizo así. No, hay una distorsión. Porque si Dios no se ha hecho así, con ese impulso desordenado, se hubiese desarrollado al mes de vida, al 2, al año y desde ahí. No, eso empieza después. Entonces, ojo con esas cosas que nosotros, el hombre puede justificarse, pero Dios no puede ser burlado. Entonces el creyente no puede dejarse llevar por esos deseos incontrolados. Como decía ahí, un sentimiento. Los sentimientos uno los tiene que controlar, no los sentimientos controlarlos a uno. Sí, que a veces bromeamos, sí, pero contrólese, porque en algunas cosas no tiene nada de malo, pero otras cosas pueden cambiar incluso su vida. ¿Ya? Concupiscencia, epitumais, en el griego, se refiere a una ansias fuera de control, usualmente por algo ilegítimo o injusto. Eso es la concupiscencia, ¿ya? Cuando dice, no en pasión de concupiscencia. Todo esto apunta, las dos palabras, apunta a un deseo desbordante por hacer lo malo, ¿ya?
Se refiere, por eso, concupiscencia, se refiere a ansias fuera de control. O sea, alguien, por ejemplo, irracionalmente, cuando no pensó, actuó en una, se podría usar la palabra, actuó en una concupiscencia, un deseo ya desbordante, ya, ilegítimo. Segunda Timoteo 2:22, aquí aparece la palabra, implícitamente está ahí, dice, huye también de pasiones, ahí también tiene que ver eso, pasiones, podríamos usarla, concupiscencia. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con lo que el corazón limpio con los que invocan al Señor. Huye también de las pasiones juveniles. ¿Qué pasa con la juventud? ¿La juventud es mala o no? No, no es mala. Pero ¿qué pasa con la pasión que tiene el joven? La pasión que tiene el joven, el deseo que tiene el joven, tiene que ser controlada y bien controlada, porque en cualquier momento, es como decir, el joven de repente tiene ganas de desafiar a todo el universo y lo hace. Pero tiene que controlarlo, porque ¿para qué? Cuando uno era joven, los más adultos, ¿cómo nos decían? Este ya se pifió, ¿ya? Porque a uno le gustaba llevar la contraria. ¿Por qué? Porque en la juventud hay una pasión, está la fuerza, está la gana, está todo, y uno es desafiante y le da lo mismo. ¿Cuántos jóvenes se caen de ciertas alturas, se ahogan, se mueren en accidentes que son tan tontos? ¿Por qué? Porque está ahí un grupo y no, es que yo soy capaz de subirme a la torre, y se sube a la torre, se murió. Ah, soy capaz de hacer, tocó un cable, se electrocutó. Soy capaz de comerme 100 completos. Ah, y los otros jóvenes le dicen, no sé. Y ahí se los come y se murió. Estoy matando a todos los que están en el ejemplo. ¿Se dan cuenta que aquí en esta advertencia en Timoteo que huyan de esas pasiones juveniles? Porque esas pasiones juveniles son en un sentido pecaminosas porque no tienen control. Súbase a un auto de último modelo que no tenga un manubrio. Se va a chocar. Si no tiene algo que controle eso, no le sirve de nada, ni para nada. Entonces el creyente que se dice ser creyente tiene que ser controlado por Dios. Tiene que dejarse controlar por Dios, no por sus deseos. Primera de Pedro 4:3 dice, en el pasado, hablando a los creyentes, en el pasado han tenido más que suficientes de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. En el pasado nosotros practicábamos todas estas cosas. A lo mejor alguien dice, no, yo no andaba, pero en parte usted era idólatra de otra cosa, y no necesariamente un mono ni con esas cosas, pero Dios nos quiere y nos advierte, ahora ya, como le digo a la pía a veces yo, ya abúrrete, ya. Esto de en el pasado, ya no tengan más deseo de emborracharse y todo eso. Hay un tope. Y esto es solamente un paréntesis. La palabra, si ustedes buscan a veces los originales, concupiscencia, también puede referirse a deseos y anhelos legítimos, pero se usa menos. ¿Ya? Ojo, aquí, la palabra, acuérdense, la palabra concupiscencia en el griego era una palabra genérica, una palabra que se puede usar en cualquier lugar. Cuando se introduce a la Biblia o en el Nuevo Testamento, más se refiere a las cosas negativas, pero también se podría usar para cosas negativas, o sea, positivas, como Filipenses 1:23, cuando dice, estoy dividido entre dos deseos. Ahí se usa la palabra concupiscencia. ¿Ya? En el original. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Entonces, concupiscencia es un deseo. En unos casos es un deseo desbordante, pero puede implicar un deseo negativo.
Y en otro, o sea, por ejemplo, yo tengo una concupiscencia de refrescarme. ¿Es malo? No. También tengo una concupiscencia de tomar cerveza hasta quedar. Ahí yo estaría haciendo un deseo negativo. Eso es en el uso de la palabra concupiscencia, para que también tengamos claridad que no siempre tiene la connotación negativa. Eso es solamente una aclaración. Pero estas palabras usadas en conjunto, como dice aquí, no en pasión de concupiscencia, estas palabras usadas en conjunto, las dos, ¿cierto?, caracterizan fuertemente la inmoralidad de quienes no conocen a Dios. Sin embargo, los cristianos no pueden seguir viviendo en los mismos patrones malvados que los impíos. No podemos nosotros vivir como los que no conocen a Dios. No, tenemos que tener una distinción, tenemos que ser distintos. Gálatas 5:24 dice: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Usted dice, yo soy de Cristo. ¿Usted es cristiano? Sí. ¿Usted profesa su fe? Sí, entonces. Imagínense lo que dice aquí. Han clavado en la cruz sus pasiones. Alguien puede decir, yo era apasionado por el fútbol, ahora no puedo jugar al fútbol. Se entiende que hay pasiones que a lo mejor no son pecaminosas o no son malas en sí. Ahora, si a usted le sigue gustando el fútbol y usted tiene la familia botada por el fútbol, bueno, ahí sería algo malo. Pero las pasiones siempre tienen una connotación pecaminosa y obviamente las que implican directamente pasiones desbordadas en cuanto a lo sexual o la inmoralidad sexual. Colosenses 3, del 5 al 10 dice: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Se cuenta y habla para el creyente. Es como un recordatorio para la iglesia también de hoy. Antes éramos así, avaros, inmorales, borrachos, todo lo que tenga que ver. Antes éramos. Ahora en Cristo, por su gracia, dice, dejen de practicar eso. Abandone esos deseos. Por eso, hermanos y hermanas, nosotros mismos, cuando distinguimos, cuando vemos a una persona que puede ser o decir que es creyente, pues vamos a dejarlo más en que se dice ser creyente, porque inclusive va a una iglesia, pero usted sabe, y lo ha visto, ¿no?, que le han contado, que se emborracha, que es esto, que anda con una mujer y con otra, y que no tiene ni una diferencia con sus colegas de trabajo, con otra persona que no conocía a Dios, pero dice, no, pero yo soy evangélico. Algo puede estar pasando que lo más probable es que no lo sea. Con esos tales la Biblia dice, no le junte porque en realidad usted le contamina. Ahora, todo esto habla en términos pasados. Usted solía hacer estas cosas, ¿cierto? Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. El creyente deje y abandone eso. Siempre me da risa eso cuando yo le digo ¿se dan cuenta de esas personas que andan siempre enojados? La Biblia cuando dice, abandona el enojo, esas personas malhumoradas que se enojan, hasta andan enojados consigo mismos. Bueno, a lo mejor antes éramos así nosotros. Ya abandone eso, elimine eso, la furia, eso de... Los que le dicen de una vez los predicamos, ¿se acuerdan? Los mecha corta. Buenos días, ¿qué tienen de bueno los días? ¿Y qué tiene el día? ¿Y por qué me saludáis? ¿Así éramos antes o no? ¿O conoce a alguien así? Bueno, si ahora es creyente y sigue siendo igual, o dice ser igual, o sea, que es creyente, pero tiene esta conducta, ojo, puede decir que no lo sea, y que todavía usan lenguaje sucio. Entonces, no se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos.
Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Miren, esto es importante, el verso 10 dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida, no dice de manera instantánea, sino a medida que aprendan a conocer a su Creador. A medida que yo empiezo a conocer a Dios, ¿y cómo conozco a Dios? Leo este libro, me congrego, empiezo a hacer ciertas cosas, pero empiezo a leer este libro y empiezo a ser transformado, no porque yo quiero, sino que el libro me transforma, porque la palabra de Dios es la que me transforma. Y empiezo gradualmente. Lo que no entienden muchos es que dicen, no, mira, yo voy a ir a tu iglesia cuando deje de decir grosería. Yo voy a ir a tu iglesia cuando esto, cuando deje de tomar, cuando deje de drogarme, cuando deje de... Anda a la iglesia cuando estáis peor, porque tiene que ser así. Porque supuestamente, ¿quién se limpia por sí solo? ¿Qué enfermo se sana por sí solo? ¿O qué muerto se da vida por sí mismo? Ninguno. Dios es el que hace eso. Dios nos quiere mugrosos. Obviamente, inicialmente, ¿para qué? Para limpiarnos. No seamos mugrosos ahora que decimos ser creyentes, porque allá seríamos hipócritas y no seríamos agradables a Dios. Entonces, el creyente se tiene que comportar como creyente, no como el no como el incrédulo, como decía, no como un egipcio ni un filisteo, porque Dios ha librado al creyente de todos esos tipos de pecados habituales. Una vez a lo mejor usted pidió perdón por todos sus pecados, entonces Dios le ha limpiado, o Dios hoy, si usted confiesa sus pecados, también le puede limpiar de todos sus pecados. Imagínense, piensa en todo lo malo que ha hecho en toda su vida. Desde lo que tenga memoria, todas las veces que estafó, que mintió, que se emborrachó, que esto, que lo otro, todo lo malo, y un momento todo eso lo concentra como en una bolsa y le dice, Señor, ahí está, esta es mi mugre, perdóname. Y Dios le limpia, no se acuerda, se elimina eso, y usted queda cero. Y desde ahí usted empieza una nueva ruta. Puede que dentro de la bolsa que usted entregó después algo de eso saca, no sé, pero ya no es la cantidad misma. Porque Dios borra todos nuestros pecados y Él después ya quita nuestra culpa, nuestra condena. Y eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Dios no condena porque dice, no, Dios por ahora, en este tiempo, en esta dispensación de los tiempos, Dios está en su gracia queriendo que perdonar. Él todavía no ha venido a juzgar, sino a perdonar, a buscar a lo vil de este mundo, a los que no éramos. 1 Juan 3, del 9 al 10 dice, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Todo el que se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenecen a Dios. ¿Cómo Dios sabe que cada creyente puede cultivar pensamientos inmorales y mantener o cometer actos inmorales? Es Dios que envía. Como sabe Dios todo lo que nosotros podemos flaquear, por eso Dios manda instrucciones. Por eso también Pablo le escribe a los de Tesalónica, sabiendo que potencialmente podían ser influenciados por este entorno que tenían, un entorno pecaminoso. Por eso convengamos que Dios, como sabe todo, Juan 17, Dios nos dice que Dios no nos saca de este planeta o de este mundo. ¿Qué hace Dios? En este mismo planeta nos da el poder para vivir en medio de todo lo que hay. Las falsas religiones que han inventado o inventaron en sus tiempos, no, nosotros los elegidos e iluminados por Dios nos vamos a ir a un monasterio. Y pescan también las mujeres que tienen el llamado y se casan con Jesús y las vamos a tener a otro monasterio. Ahí están las santas Teresitas descalzas del purgatorio de no sé qué, y ahí están haciendo las monjas. Va a ser la más corta.
Están de monjitas, le rezan a Jesús y ahí viene una vida, porque Jesús dijo, no sé en qué parte, que eso le agradaba. Mentira. La cristiana, el cristiano conoce a Dios y Dios hace un hijo, una hija y la pone aquí, como digo yo, donde las papas queman. Aquí en el mismo mundo de conflicto donde nos sacó, espiritualmente hablando, ahí mismo nos deja. Y ahí Dios nos da y nos capacita, nos da el poder. A los tesalonicenses nos los trasladó a otra ciudad Dios, nos deja ahí mismo. Porque Dios muestra su poder en ese sentido. ¿Por qué su poder y su gloria? Es porque Dios ahí mismo donde... Es como cuando nosotros decimos, Dios saca la manzana podrida del cajón, ¿cierto? Nosotros eran las manzanas podridas, pero resulta que el cajón aquí, en el ejemplo podríamos decir que al revés. Nosotros estábamos en un cajón con manzanas podridas. Y Dios nos saca podrido y nos hace no podrido y los pone ahí después. Y alguien en la lógica diría, ¿se va a podrir? No, porque esa manzana es una nueva manzana. Es una analogía, ¿ya? Pero puede, sí puede, pero Dios no lo permite y Dios no lo quiere y Dios tiene el poder de que la manzana no se pueda contaminar con las otras. ¿Y por qué? Porque aquí lo está diciendo. Porque dice, ustedes tienen que vivir no como antes, porque antes ya estaban así en esa condición de podredumbre, de muerte, de todo eso, pero ustedes ahora son luz. Es como una ampolleta de pura, voy a hacer mucha ilustración, un cajón con puras ampolletas quemadas, o sea, sin luz. Y de repente usted lo saca a Dios y lo ilumina y lo pone ahí. No le van a robar ni la energía a las otras, no, pero usted va a mostrar una diferencia. Ese Dios es el que muestra su gloria y su poder. Si Dios no tuviese tanto poder, no tendría el poder ni de sacarnos, ni de cambiarnos, y a lo mejor tendría que decir, pucha, para que estos no sucumban, voy a tener que ponerlos aquí apartaditos. No, Dios nos sigue colocando acá, porque Dios todos los días de los días y del tiempo, acuérdense, intercede por nosotros. Juan 17. Hebreo dice que Él es el sumo sacerdote, que hizo un sacrificio por nosotros por siempre. Por eso, si no tenemos a Cristo, y por eso lo reconocemos y le hablamos y siempre lo reconocemos lo mismo, yo a veces digo, parecemos discos radiados, sí, porque en realidad, si no fuese por Él, ninguno estaría aquí. Y la comprobación más gráfica es porque no todos los domingos usted quiere venir. No todos los domingos tiene ganas, se levanta y no, todo siempre es una lucha. Porque ¿con quién andamos? ¿Con quién andamos luchando todos los días? ¿Con quién se acuesta usted? Aparte de su esposa. El perro, el gato, ya. Con su cuerpo. Y su cuerpo el que tiene que dominar. Su cuerpo, el que cada día nosotros lo tenemos que someter. Los creyentes, la iglesia, no nos debemos someter al amplio espectro de tentaciones inmorales, sexuales, en una sociedad impía, porque nosotros no podemos descuidar nuestra relación íntima con Dios, ya que Dios es santo. Primera de Juan 2, 15, 16 dice, otra advertencia, otra llamada. No amen a este mundo ni las cosas que se le ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros, posiciones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. La Biblia advierte a los hijos de Dios que se alegren, dice, que se alegren e incluso huyan, o sea, que se alejen e incluso huyan de toda inmoralidad sexual. Otra advertencia, en otro lugar de la Biblia, 1 Corintios 6, 18, 1 Corintios 6, 18, huyan del pecado sexual.
Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este. Mire esta expresión. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Usted puede discrepar, pero si Dios lo dice, ya, el pecado sexual une. A veces las personas están unidas solamente por las relaciones sexuales, por el acto en sí. Se ven, se emborrachan, se agarran a combo y ya le pegan porque obviamente el hombre tiene más fuerza y después le dice, oye amiga, déjalo. Ay, pero es que si no me pega tanto. Pero puede existir en el corazón una unión en el pecado sexual, en la intimidad. Y eso hace que esa unión que parece emocional y todo lo demás, hace que no se quiera separar. Porque en lo racional no le conviene. Recibe malos tratos, todo, pero la amiga, no, si es bueno. Y todo el planeta, todas las señales, hasta los astros podríamos decir, le indican que usted deje a esa persona y no quiere dejar a la persona. Porque puede ser que usted entabló una relación, ya un afecto en lo sexual y eso te impide. Y usted cree que no. Por eso dice, ningún pecado afecta tanto el cuerpo como este. Los pensamientos de sentimientos lascivios pueden llevar a los creyentes a acciones completamente incongruentes con su posición en el cuerpo de Cristo. Entonces, el llamado es no vivir como creyente. Y la segunda parte, verso 6, que es más cortita. El creyente no debe aprovecharse del prójimo. Verso 6, la mitad del verso 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Ningún hermano dentro de la iglesia tiene que engañar a su otro hermano o hermana, viceversa. ¿Ya? El tercer principio práctico y sin ambigüedades emerge de la amonestación del apóstol hacia los de Tesalónica o los tesalonicenses sobre la inmoralidad sexual. Nunca deben aprovecharse sexualmente. Esto apunta, hermanos, justo en la connotación sexual, ¿ya? Dice, nunca deben aprovecharse sexualmente de otros creyentes. Podríamos hablar de un abuso sexual, sí. También en una manipulación sexual, también. Y que vamos a ir viendo. La palabra traducida como agravie, que ninguno agravie, ¿ya? Quiere decir pecar contra, que incluye el concepto de pasar la raya y exceder los límites legales. La versión NBI dice que ninguno se aproveche del otro. Puede existir alguien que se aproveche de lo sexual de otro, manosear a alguien, tocar lo que no tiene que tocar, ¿ya? Como decimos en Chile, o nosotros pasarse de listo, ¿ya? Entonces, puede ser un besito aquí, un besito medio más tirado para acá, no sé. ¿No entienden esa parte? Ya estamos pasando los límites. Que esto, que lo otro. Yo quiero graficar por cosas simples. Y eso se puede traducir en un abuso. No estamos hablando en el abuso ya extremo y todo eso. Y usted sabe que siempre hay noticias de esto. Los líderes de la iglesia, siempre están los curas, los pastores, abusaron de menores de edad, abusaron de las hermanitas, de los hermanitos, y dice en la iglesia esto, lo otro. Por eso hay una advertencia potencial que en la iglesia puede haber abuso. ¿Por qué? Porque en algún momento cada uno de nosotros podía despertar de esos deseos malignos que antes teníamos, se pueden florecer y volver. Por eso, porque si no, no habría una advertencia sobre eso.
Y por eso es el cuidado, al menos a la iglesia tesalónica, que ninguno agravie a otro, ninguno tenga que intervenir en el aspecto sexual a otro. Porque ellos, acuérdense, ellos por decir estaban blanditos porque venían de ahí. Es como decir, todos venimos de ser todos de una ciudad que éramos todos borrachos. Ya dejamos la borrachera. Basta que uno nos pusiera una copita y dijéramos, oh, me largué a tomar, pastor, porque es que el hermano me puso una copa. ¿Se entiende? Entonces, dentro de ese mismo contexto de la connotación sexual, ninguno se quiera pasar de listo con el otro y abusar. Que le pueda decir, no, pero pucha, si antes, ¿te acuerdas cuando íbamos a los templos y ahí teníamos relación sexual con las prostitutas? Y acá hagámoslo igual, si total, ¿qué va a pasar? Por eso estoy parafraseando un poco el contexto y ver que por eso Pablo les dice que ninguno se llegue a aprovechar del otro. Pablo advierte que un creyente no debe aprovecharse de esa forma para no engañar en nada a su hermano. Por eso cuando dice que ninguno agravie ni engañe, la palabra engañe quiere decir tomar algo con egoísmo y ambición para ganancia personal a costa de otro. No sacar ventaja de alguien en el contexto del pecado sexual. Típico. Alguien, no sé, terminó una relación, está la consejera, el consejero que se quiere aprovechar. Voy a ir a consolar a la hermanita, ¿ya? El hermanito, voy a ir a consolarlo. Y se puede aprovechar. Cuando un creyente busca satisfacer su deseo físico y obtener placer sexual a costa de otro, ha violado este mandamiento. Hermanos, dentro de la misma iglesia se pueden iniciar noviazgo. No solo decimos, alguien le puede decir pololeo, pero un noviazgo dentro del contexto de iglesia. Y uno de los dos se va a querer aprovechar o se puede aprovechar del otro. Porque a lo mejor antes tuvo una vida licenciosa, a lo mejor antes tenía relaciones sexuales con la pareja que tenía y ahora sabe que se tiene que comportar de otra manera, pero igual empieza el manoseo, hay poquito que anda así como si con poca luz, en lugares solos, y usted acosando para querer mantener, entonces tú no me amas y tú esto y lo otro, y empezamos abuso sexual en cuanto a este mismo texto. Está abusando y está haciendo caer a la hermana o al hermano. Si total usted le ofrece que, si nos vamos a casar, si total, ¿qué tiene que ser antes, durante o después? Compórtese como creyente. No puede inducir a otro. Estaría abusando. Porque en este sentido que estoy dando aquí, o lo que está dando el pasaje, es que uno de los dos, en cuanto a las relaciones sexuales, bueno, son solas, ¿cierto? Es uno que se está aprovechando de la debilidad del otro. Y está haciendo uno al otro, o podría uno al otro hacerlo caer en ese pecado. Y Dios considera tan seriamente este asunto de aprovecharse de otros creyentes, que Jesús advirtió en Mateo 18, 6 al 7. Hermanos, tengamos mucho cuidado con esto porque es una advertencia seria. Dice Mateo 18, 6, 7. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor que ustedes que se aten una piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. ¿Qué aflicción le espera al mundo por quien tienta a la gente a pecar? Las tentaciones son inevitables, pero ¿qué aflicción le espera al que provoca la tentación dentro de los hermanos? ¿Ustedes se acuerdan cómo eran las piedras de molino de aquel entonces? Una rueda así, con un hoyo en el centro, de piedra así de gruesa más o menos, ya, y así de grande, y se rodaban ahí para moler. ¿Cuánto pesaría una piedra de esa? Y Jesús dice, el Jesús del amor, que usted dice, no, sí, Jesucito, el Jesús del amor dice que aquel que hace caer a uno de mis pequeños, que se ate una piedra de molino aquí en el cuello y se lance al mar, así lo va a castigar, o lo debiese castigar, o sea, le desea la muerte. ¿Se da cuenta que es grave? Y si usted está en eso así como queriéndose pasar de listo, ojo, que Dios así lo ve.
Si los cristianos que provocan tropiezos o pecados a otros cristianos pequeños, haría mejor que se ahogase. Es fuerte, pero es la verdad. Por eso la Biblia habla y advierte a la conciencia. Ay, pero es una copa de vino, una copa de cerveza o esto, a mí no me pasa nada, no me da nada. Sí, pero cuando hay alguien que tiene su conciencia débil, porque lleva poco tiempo, porque tiene otro trasfondo, y usted le dice, no, tómate si no pasa nada. Y esa persona se toma eso y después se siente mal y siente que pecó delante de Dios, usted se convirtió en una piedra de tropiezo. Y haga la corta, vaya y se amarra la... No es que usted va a ir. Dios se la va a ver con usted. Así de corta. Primera a los Corintios 10 del 32 al 33. Dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Entonces la seriedad de la amonestación de Cristo en Mateo 18:6 no tiene comparación en toda la enseñanza. Dijo que un creyente que engañe a otro merece la muerte. Por eso los cristianos debemos atender nuestra propia santidad, evitar las influencias malignas y nunca aprovecharse de otras personas, especialmente de otros creyentes, para alcanzar la gratificación o el placer pecaminoso. Hermanos, esto apunta al contexto sexual, pero también podría ser otras cosas, de aprovecharse de alguien incauto. Usted que se cree vivo o viva y le lleva un negocio a alguien, que usted ya la pura buena idea, pero las lucas las va a poner la otra persona, y cuando no resultó, usted le dice, no nos bendijo Dios, parece. Ya, chao. Y usted se va, y la otra persona puede quedar endeudada, sin ningún peso, y usted se quedó ahí. ¿Se entiende? Usted hace caer y hace pecar a otra persona y no se aproveche. Dios es tan justo que vela por su justicia dentro y la práctica en la iglesia. En muchos lugares donde se ven estas cosas. Entonces, ojo, porque obviamente también van a entrar los que nosotros decimos los lobos vestidos de oveja y todo eso así, está en otro grupo. Pero también los creyentes nosotros, no hagamos caer a otros. ¿Ya? Es importante esto. Aquí terminamos esta parte para lo que viene y para los que toman apunte. El próximo domingo vamos a ver por qué debe un creyente ser sexualmente moral. ¿Por qué? Bueno, alguien se preguntó el por qué hay que ser así. La respuesta es por la venganza de Dios. 3, porque es el propósito de Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Y lo vamos a ver en otros textos más que vienen. Por la venganza de Dios quiere decir por qué un creyente debe ser moralmente, por decir, intachable. Porque Dios se puede vengar, o sea, puede castigar. Y poner su castigo severo. Ojo con eso. Póngase en pie. Vamos a orar para terminar esta parte. Padre, damos gracias, Señor, porque usted nos instruye, así como Pablo instruyó a los tesalonicenses, para que viviesen apartados del pecado, para que vivieran como creyentes, para que no hicieran caer a otros. Esas mismas instrucciones que también sirva para esta iglesia, Señor Jesús. No vivir como éramos antes, porque ¿qué mérito tendría que nos juntemos y seamos peor que los que no conocen a Cristo? Señor, ayúdenos. Y gracias, Señor, porque usted nos ha sacado de esa manera, o porque nos ha abierto los ojos. Señor, si hay alguien que todavía no abre sus ojos, sea usted, Señor, redarguyendo para que también
Demuestre que usted, Señor, está dispuesto a perdonar todo pecado, toda la inmoralidad sexual, todas esas cosas que son distorsionadas y que le desagrada a usted. Usted lo puede perdonar. Que sea así, Señor, en su soberana voluntad. Y ayúdenos, Señor, a no hacer caer a otros en los pecados, Señor. Señor, gracias por las instrucciones que usted nos da en el día a día. Gracias, Señor, porque usted cuando habla a nosotros, aunque muchas veces nos estremece, nos asombra, pero sabemos que es la verdad absoluta suya. A usted sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.